Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre de Tiempos y Palabras. Y bueno, pues para gusto de nosotros estoy rodeado de grandes maestros. El maestro Mario Velázquez Jaén. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, maestro? Pues aquí, acalorado. Acalorado, sí, un calor, pero... Por el tema. Y, y una borrachera que traigo. Una borrachera. Pero de letras. De letras, está lleno, maestro. El maestro Marcial Guerrero. Hola. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí, como ustedes verán, presumiendo. Nadando entre libros aquí. No de nuestro tesoro, sino de nuestro patrimonio, considerando que el patrimonio es una adquisición o una extensión de los gustos, de la sabiduría o de la búsqueda de la sabiduría, mejor lo corregiría. Y pues eso es lo que hoy tenemos aquí. Hoy ya hablaremos del tema. Hoy hablaremos de ello. Y nuestro invitado, Daniel, mejor conocido como el N. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Como hace un año justamente también me tocó venir a compartir con ustedes sobre texto del Día Internacional del Libro y los desechos de autor. No sobre texto, sino sobre el texto. Sobre el texto, muy bien. Por extensión, los libros. Y justamente porque hace unos días fue el Día Internacional del Libro, y vaya que... ¿Y los derechos de autor? Y los derechos de autor. Sí, gracias, claro. Y por eso... Pero a ver, si los derechos reservados, los izquierdos impulsivos... No sé. Dejaste pensar. Si los derechos reservados, los izquierdos impulsivos... Depende del lado que esté. Bien. Bueno. Se oyó el grillito. Exactamente. Pero, pues bueno, de libros, de letras, sí, claro, de tiempos, derechos de autor y letras. De tiempos, palabras, letras, libros, autores, derechos de autor, amigos, invitados, maestros y demás, ¿no? Claro, por supuesto. Además, recordemos el 23 de abril, en honor a que es la fecha en que fallecen el mismo año, aunque ahorita aclararemos, 3 grandes escritores del mundo occidental de principios del siglo XVII, en 1616, fallecen en esa fecha Miguel de Cervantes y William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, también destacado escritor peruano, sobrino de aquel Garcilaso de la Vega de los siglos de oro españoles. Es un poquito forzada la fecha porque Cervantes muere en realidad el 22, pero lo sepultan el 23 y por eso es la fecha en que se registra su fallecimiento. Mientras que Shakespeare había muerto por allá de noviembre, pero se regían bajo el calendario gregoriano y entonces registraban esa fecha. El asunto es que finalmente se les rinde honor a ellos 3 y a muchos otros que han coincidido entre nacimiento o fallecimiento el 23 de abril. Y por eso se conmemoró, se hizo una tradición, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, y es Día de San Jorge. Entonces se regalaban libros y rosas. Se hizo una asociación, hay una simbiosis que se fue generalizando. Llegó un momento en que ellos, los editores de Barcelona, que es una de las ciudades con mayor número de editoriales en el mundo, no solo en lengua española, sino en el mundo, y de muy buenas editoriales, ellos proponen a la UNESCO que ese día se conmemore el Día del Libro. Y así fue aceptado. Y enhorabuena, maestro. Enhorabuena. Y después se completó con el libro del derecho de autor. Pero aquí es donde yo meto un poco la cuchara y el derecho de lector. Porque yo insisto, el libro es el objeto y aquí tenemos muchos libros. Pero yo creo que, como muchos otros momentos, espacios y circunstancias de la vida, importa más el proceso que el objeto.
Y en el libro coinciden muchos procesos y muchas personas. Cervantes le decía a Sancho Panza cuando va a gobernar la ínsula: sé cuidadoso, sé un caballero, compórtate como tal, porque acuérdate, Sancho, que quien con caballos trata, a unos los hace caballeros y a otros caballerangos. Y quien con libros trata, a unos los hace autores, a otros los hace editores, a otros los hace impresores, a otros los hace libreros. Y a otros los hace gastar un muy buen... A otros los hace millonarios. Buena plata. Y a otros pobres. No. Y a otros bibliotecarios. Y a otros, A otros bibliotecarios. Pero finalmente el proceso del libro, que inicia con la escritura, no se completa hasta que viene el proceso de la lectura. Bueno, pues ahora sí, entremos al tema. Aquí tenemos una cantidad de libros, de títulos estupendos que cada quien escogió por algo. Vamos a hablar de ello. Pues empecemos, maestro, Mario. Ay, ¿por qué yo? Bueno, ¿Y yo por qué? Ya no he escuchado eso. ¿Qué libros es que escogió? yo estoy a la izquierda. A la izquierda. No es debate, ¿eh? Exactamente. Está a la izquierda. Aunque sea tiempos de debate, aquí no es el caso. No. Bueno, yo creo que los libros son una parte fundamental de los objetos más preciados que se pueden tener al alcance de la mano, ¿no? Porque sin ellos viviríamos un mundo del aquí y ahora. Y con los libros podemos asomarnos al ayer. Y asomarnos al ayer significa pues entender el pasado y platicar con esos personajes que vivieron en el pasado. Desde los primeros libros que se tienen, y yo diría, para mí Aristóteles es un personaje fundamental, porque es no el conocimiento acabado, pero sí el origen del pensamiento. Sobre todo del pensamiento occidental. Del pensamiento occidental, que fue inspiración para muchos y fue maestro de otros tantos, en el caso de Carlomagno. Alejandro. Alejandro, sí. Alejandro Magno. Bueno, a lo mejor Carlomagno también, Sí. Y eso dio origen a una serie si bien hay muchas guerras, también hay muchas cosas que fueron inspiración. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, tú dices, fue un libro ¿de qué? De aventuras, de muestras, fue un manual de guerra, fue un manual de emociones, fue un manual de conquistas, porque fue inspiración de muchos de ellos, ¿no? Y porque se llegó a partir de ese libro a inspirar a otros a hacer guerras y a guardar libros. Fíjate, acabas de decir algo terrible: la asociación entre los libros y por extensión la cultura y las guerras, que son por intención la destrucción. Y la historia está... Es que las guerras del pasado estuvieron muy vinculadas con los libros. Están llenas de eso. Y si no, que lo diga ¿cómo se llama el libro de Reverte? El Código Dumas, el Club. El Club Dumas, que habla de asesinatos por un libro. Sí, Club Dumas. ¿Y a ti qué te dicen los libros? Porque tú has sido escritor, Daniel. Has sido escritor. Lector. Has sido editor. Has sido impresor. Eres librero. También lees, ¿verdad? Todo indica. Todo el cuadro de acciones relacionadas con el libro te los apropiaste sin permiso de nadie. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues yo de pronto también pienso en el libro como esa evolución, como ese soporte que nos permitió que todos los demás soportes que fungieron como libros o que tenían la función de libro, en este caso los códices que pueden encontrarse en las piedras, en los pergaminos, en las cuevas, a modo de pinturas, es dejar legado, ¿no? Para mí, de pronto pienso en un libro y pienso en el legado, y claro que es hermoso, porque es la evolución después de miles o millones de años de humanidad, donde tenemos un objeto que nos permite dejar un legado así para las siguientes generaciones, para el futuro, ¿no? Este diálogo entre tiempos
que con el pasado, pero también con el futuro, ¿no? Porque puede que nosotros nos vayamos, pero la información ahí va a quedar. Entonces me gusta pensar mucho en el libro como eso, como el soporte que es el proceso de evolución de todos los demás soportes que fungen como legados, ¿no? Bueno, o como el lugar en donde se deja plasmado algo que pues pudimos pensar desde las pinturas rupestres hasta los códices muy elaborados que ahora nosotros no tenemos la capacidad de leer, ¿no? Pero a ver, yo te haría una pregunta. Cuando participaste en este libro Difícil es, ¿pensaste en principio en hacer un legado y le voy a dejar a la humanidad? Yo creo que no. No. ¿Qué fue lo que te llevó a agarrar un pedazo de papel en blanco, un lápiz, un bolígrafo y escribir? Yo creo que puede ser que haya gente que lo deja como legado, y recordemos que la escritura surge mucho como un registro de cuentas. Claro, el código de Hammurabi. Efectivamente, libros de cuentas. Pero el proceso larguísimo cultural de los pueblos desde la más lejana antigüedad, en que empiezan a registrar garabatos diversos para manifestar allí sucesos, no siempre es por dejar un legado, pero sí es por dejar un testimonio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese proceso cultural? Porque además lo pensaba mucho ahora que estaba leyendo algo de Harold Bloom, que se llama ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Y que nos dice, no nos dice el libro como herencia del pasado, nos dice la sabiduría. Prácticamente lo que sugiere Bloom es que reflexionemos en que la sabiduría es una creación propia que se enriquece a partir de las lecturas valiosas, y que lo asocio a otro libro que aquí tengo, ¿Por qué leer los clásicos de Italo Calvino? Entre paréntesis, este libro se lo encargué a Daniel. Te llevó como 8 meses conseguirlo, ¿no? Me salió más caro que en la librería. ¿Qué les puedo decir? No, no es verdad. Y además, ya leído, fíjense, ya usado. No, de veras, no pierdan, hagan contacto con Daniel, consigue libros, él ve cómo, pero todos tenemos esa buena experiencia con sí, Daniel, que nos consigue libros y eso entraña más todavía la amistad. Pues decía, Bloom dice, leer libros enriquece el proceso de la sabiduría, no circunscribe el pasado, el futuro, el presente. Él dice, en los libros se enriquece. No es la única fuente de sabiduría, pero sí es una importante para aquel que sabe leer, porque hay mucha gente que no lee libros, lee la vida y también es sabia. Claro. Bien, bien. Sí, pues de pronto, o al menos en el libro, pues respondiendo ahí la pregunta, específicamente es un texto de protesta, de denuncia, y surge como un caudal de emociones, ¿no? Yo recuerdo que antes del suceso de los 43 de Ayotzinapa, yo tenía varios amigos, tanto de la prepa como de la universidad, que estaban ya haciendo carrera política en distintos partidos, ¿no? En ese tiempo, y pues a pesar de todo, pues yo mantenía una amistad y una cercanía con ellos. Sin embargo, me parece que el suceso de los 43, ese 27 de septiembre, 26 de septiembre, 14. y irrumpe, ¿no? Irrumpe y polariza y deja entrever todo lo que como sociedad fuimos y seguimos siendo. Entonces yo recuerdo que ese suceso a mí me marcó porque dejé a muchos amigos, los dejé porque vi sus posturas y me parecían poco humanas, y me parecía que era indigno incluso estar buscando razones para aceptar que estaba bien el hecho que hubieran asesinado a los compañeros, ¿no? Y entre todo eso, pues yo terminé, ya tenía algunos versos de pronto ahí en el cajón de algunos versos de este poema, y ese día lo terminé, ¿no? Pero fue como ese caudal de emociones donde de pronto empezaba a ver como todas las reacciones, y justamente en las redes sociales, ¿no? Me puse a ver qué es lo que opinaban
mis amigos, mis cercanos, de un suceso y encontré cosas terribles, ¿no? Y pues yo en ese momento me acuerdo que muy enojado les hablé a cada uno de ellos y les retiré mi amistad, así, no fue de que me alejara y ya los dejara de ver, no. O sea, yo decía, tengo que decirles por qué ya no voy a ser su compa, ¿no? Y entonces sí, es como una necesidad. Ahora, el poema, pues sabemos que puede quedar incluso en la tradición oral y puede no convertirse en libro. Entonces, de pronto pueden sugerirse como procesos diferentes, ¿no? Procesos distintos, pero íntimamente entrelazados. Porque si bien un poema puede llegar a no ser libro, un libro sí puede llegar nuevamente a convertirse en parte de la tradición oral, en este ida y vuelta, ¿no? de la información. Arturo, ¿a ti qué te han dado los libros? A ti como historiador, como profesor, como escritor, ¿qué te han dado los libros? ¿Cómo te has vinculado con ellos? ¿Qué te sugieren? Han sido una gran herramienta, sobre todo, bueno, en mi caso, desde mi trinchera, pues el libro es poder hablar con el personaje histórico, justamente. Hay memorias de Adrián, por ejemplo. Venida. O Claudio. O también quien escribe sus memorias, ¿no? Está Porfirio Díaz, Napoleón, Bismarck, y dan una idea de cómo veían el mundo y cómo lo empezaban a descubrir también ellos, ¿no? Para mí es importante. Las cartas de relación de Cortés también da un testimonio de cómo fue ese proceso de la conquista de Tenochtitlan, y podría yo citar muchos más. Para mí es una herramienta y una máquina del tiempo. La máquina del tiempo que te lleva justamente a encontrarte con el personaje y conocer cada uno de sus recovecos, porque incluso hay personajes que hasta hablan de cosas, no solo de batallas, sino también hasta de su propia vida, ¿no? Cosas que quizá incluso en vida sería difícil, pero ya en sus memorias pues ya se empiezan a confesar realmente. O a justificar. Y también a justificar, sí. Sobre todo las autobiografías de muchos políticos de todo el mundo, quiero aclararlo. De todo el mundo, por supuesto. Tienen mucho sabor a justificación. O incluso las biografías autorizadas. Ah, claro. Sí. Entonces, bueno, sí. Sin duda hay que leerlos con cierta reserva, ¿no? Cierta reserva. Con mucha apertura, pero al mismo tiempo con mucha exigencia. Sí. Pero al final bueno, me parece una dinámica grandiosa el poder, prácticamente como si te sentaras con el personaje a tomar una charla de café y te estuviera relatando desde que nace, cómo va encumbrándose, en dónde estudia, qué hizo y por qué lo hizo. Claro, según él, por eso digo bajo cierta reserva, pero aún así no deja de ser interesantísimo. Claro. Ahorita que comentas eso, me acordaba de una anécdota de don José Rubén Romero, el autor de La vida inútil de Pito Pérez. Él vivía en un pueblo de Michoacán y llegó un día un periodista o un escritor, alguien estadounidense, a visitarlo, lo buscó y le dijo: oiga, quiero conocerlo y quiero que me muestre usted su biblioteca, de donde ha sacado usted todos estos personajes tan vívidos, que nutren su novela y su literatura. Y entonces don José Rubén lo llevó al parque, al parque central del pueblo, se sentó allí, pasaba una señora: ¿cómo está, don José? Muy bien, gracias. Doña Mari, ¿cómo está usted? Bla, bla, bla. Llegaba otro: ¿cómo está, don José? Muy bien, don Luis, ¿usted qué me cuenta? Y así
pasó un buen tiempo y luego el estadounidense le dice, oiga, ¿y a qué horas me va usted a llevar a conocer su biblioteca? Pues se la ha estado presentando todo este tiempo. O sea, los personajes son historias. Las microhistorias. Claro, son historias y todo eso. Mario, tú estudiaste ingeniería como profesión y tuviste que formarte técnicamente con libros que no tenían justamente el carácter ni literario, ni humanístico, ni mucho menos. Entonces estudias ingeniería, tiempo después corriges la vida y te dedicas, te ocupas de otras tareas. Nadie es perfecto. Te ocupas de otras tareas, enriqueces e incursionas en la literatura, en la economía, en una serie, como es igual que en las charlas, de todo y de nada. Pero entre aquella literatura científica, técnica, y esta otra humanística y literaria, ¿cómo impactan en tu vida estas dos fuentes de información y de recreación? Yo creo que una me llevó a la otra porque la ingeniería, el conocimiento técnico, cuando lo leí no estaba en la frialdad de los números, las formas ni las definiciones, sino iba más allá porque encontrabas y buscabas en el libro, en la enciclopedia, en aquella enciclopedia grande, muy grande de Espasa Calpe, el autor y su tiempo, por ejemplo, para poder entender las diversas teorías, cómo se fueron sucediendo, cómo los diversos descubrimientos fueron construyendo todo un esquema, un panorama tecnológico, un panorama científico, un concepto de ciencia, un concepto de teoría, un algo comprobable con algo especulativo. Y en ese ir y venir de las cosas, pues fui encontrando también la historia de los autores, y en la historia de los autores, pues la gran maravilla del tiempo, ¿no? Porque empiezas a leer a Newton y su tiempo, a todos los grandes científicos en su tiempo, hasta Einstein y su tiempo, ¿no? Y aún ahora es curiosidad que encuentro un nuevo autor, una nueva teoría, no solamente de ingeniería, sino de cualquier cosa. Lo primero que busco es ubicarlo en su tiempo, ¿no? De tal manera que quizás empecé como lector, yo diría aficionado, y sigo siendo aficionado, pero ahora yo creo que tengo mucho del sentido de la filología para entender precisamente el sentido del conocimiento de los libros, de muchas cosas, ¿no? Y en ese análisis dices, bueno, es que la filología tiene diversos caminos, diversos derroteros, diversos momentos, como también lo tienen los libros. Sí, porque los libros, el significado de un libro de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, no es lo mismo cuando fue escrito que el sentido que se le puede dar ahora como un libro de distracción, que cuando fue un libro básico para la supervivencia y para el sentido mismo del poder, como en su momento fue Maquiavelo, como en su momento fue, yo diría, el concepto de mundo, desde el punto de vista completamente teológico que dibuja Dante Alighieri, ¿no? Pero también la llamada de atención que Dante Alighieri hace a la moral, al sentido de la moral, y se desata, yo diría, del sentido de la teología, y rescata el sentido de moral para decirle, ojo príncipes. Y de política, porque si alguien le da un giro a la lectura de la Divina Comedia, se da cuenta que el libro es un libro terriblemente político. Yo no diría que es la Divina Comedia. No es la Divina Comedia, es la Terrible Comedia. La Terrible Comedia es la venganza de Dante Alighieri contra los enemigos de su época. Y que marca la pauta para toda la vida de muchos pintores, autores, escritores. Exacto. Claro. Y curioso, escritores, ¿no? No, y curioso porque si bien es una crítica terrible a los enemigos de su época, termina siendo como nos los representan ahora. O sea, esa herencia la asumieron, esa crítica, la absorben estos enemigos
y la vuelven su narrativa, al grado de que pues hasta la fecha, como seguimos pensando el infierno y el paraíso, pues tiene algo dantesco, ¿no? Hay un dato ahí interesantísimo, así como un breve paréntesis, porque mencionan que la Divina Comedia, o la Terrible, marca un hito, ¿no? Para escritores, pintores. Como lo fue después el Quijote. Como lo fue después el Quijote. Como fue el Príncipe. El Príncipe de Maquiavelo. Y la Divina Comedia, de acuerdo a la doctora Guadalupe Jiménez Codina, menciona que Agustín de Iturbide va a retomar, ¿no?, los colores de las virtudes teologales, verde, blanco y rojo. Ajá. Y de ahí surgirá la idea de nuestros actuales colores de la bandera nacional. La bandera trigarante. La bandera trigarante, que es fe, esperanza y caridad, verde, blanco y rojo. Y Iturbide, leyendo la Divina Comedia, pues fe, esperanza y caridad, que será independencia, religión, unión, verde, blanco y rojo, las tres garantías, y vámonos. Y hasta el día de hoy, entonces, vaya un que si no tendrá, sí, vaya que si no tendrá un eco la Divina Comedia, ¿no? Desde luego. Ahora, otro asunto por reflexionar en este sentido del lector. La lectura no ha sido la misma a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas. Claro. Han cambiado los mecanismos, las intenciones y esta cuestión interna intelectual para enfrentarnos a un texto. Y justamente en la etapa moderna de la lectura, después de esa edad media, no la edad oscura, sino la edad tan no fue intrascendente, tan no fue ligera, que duró 10 siglos, pero que sí provoca un cisma en el desarrollo de las culturas occidentales, encabezadas por la griega, abanderadas por la romana y enriquecidas por todas las demás que rodeaban el Mediterráneo. Entonces, antes se leía inclusive en voz alta, era una característica leer en voz alta. Es que la lectura era en voz alta, no había... Para entender, no se entendía la lectura. El Quijote fue escrito para leerse en voz alta. Y después, justamente en una segunda revolución de la lectura, viene la lectura ya en silencio. Más que la imprenta, es el cambio de mecanismo de la lectura el que lo marca. Y una tercera revolución, lo plantean algunos estudiosos del tema, es cuando entra la lectura electrónica como esa que traes. La que trae. Por eso se podía entender La incluso... pequeña Babel. Es la Claro. pequeña Babel. Sí. Sí. Sí, porque imagínate la angustia de los escritores, de los libreros, del conocimiento antes de Internet. Decían, bueno, estamos acumulando una gran cantidad de información. Llegaba a una biblioteca y lo primero que encontrabas es ese monumental fichero, a donde encontrabas pues, los caminos para un conocimiento, pero sumergirse en un fichero significaba, para buscar un concepto solo, significaba pasar un número de horas sacando tus anotaciones, ¿sí?, y observando el fichero. Actualmente esos ficheros están desapareciendo. Después vino la biblioteca abierta. Así es. Que en México iba uno a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional y bueno, te sentías como niño en dulcería libre. Era una maravilla. Pero aún así la clasificación de los temas fue creciendo a tal grado de que el bibliotecario, aparte de héroe, tenía que ser un docto, no solamente en el tema de conservar, ordenar libros, sino en el tema mismo del conocimiento. Cómo organizar el conocimiento para que fuera accesible al usuario mismo, ¿no? Claro. Entonces ese proceso, cuando llega el Internet, se empiezan a vislumbrar las cosas, y hoy en día el Internet es una pequeña Babel. Es una pequeña Babel donde podemos, en cuestión de instantes, no solamente encontrar el concepto, la idea, sino si el libro, cuántas veces ha sido consultado, por quién ha sido consultado y en qué lugares, qué ideas ha y qué libros son los que destacan por región del mundo. Ya hay aplicaciones
en las cuales tú puedes ver cuáles son los libros que están siendo más consultados, cuáles son los temas. Y a partir de ahí, imagínate lo que esto sirve para para el que toma decisiones de corte económico, político, social. Es terrible esto, ¿no? Porque ya se está vislumbrando la idea de decir, bueno, hay una orientación por esta teoría, por esta otra, se está construyendo esta otra, está surgiendo, está resurgiendo este autor. Bueno, antes de, pues para el que hace los libros dice, bueno, pues hay que hacer más libros de ese tema, ¿no? Claro. Sí, aunque ahora justamente eso es algo que quiero preguntarle a Daniel como editor. Aquí traigo una pieza arqueológica, es un libro que yo usé en la primaria, ya ni el nombre trae, pero trae sus lecturas. Recuerdo que cuando en segundo de primaria nos llegaron los libros, yo agarro el mío y estábamos en la primera lección, pasé a la segunda y la maestra, que era un alma de Dios, golpeó con su regla en el escritorio. No se adelante, chamaco. Sí, había que ir con la lección. Daniel, yo te preguntaría, justamente entre aquella lejana experiencia de empezar a leer, y eso incluso un poco antes de entrar a la primaria, entre aquella lejana experiencia, ¿qué fue descubrir cuando tomas conciencia de lo que era leer? No me refiero al antier, un poquito más atrás. Pues me parece que cuando tomo conciencia de lo que es realmente leer es durante la secundaria, por culpa de la clase de biología. Nos dejaron hacer un insectario, entonces convoqué a varios amigos de ahí de la calle a que me acompañaran a recoger arañas, algunos alacranes. Todavía había mucha fauna de semidesértica, pues aquí en San Cayetano, aquí al ladito. Uh-huh. Y en una de esas nos brincamos de manera ilegal a un terreno baldío, bueno, una casa abandonada, y pues ya entramos y pues cada quien se llevó algunas cosas de las que estaban en su interior, porque la familia no había hecho, digamos, la mudanza completa, ¿no? Uh-huh. Y varios se llevaron que una pelota, que se llevaron algún juguete, y yo me acuerdo que me llevé 3 libros, ¿no? Fue lo que yo tomé, y fueron los primeros 3 libros que puedo considerar que ya son los que inician mi etapa lectora de manera consciente, donde yo los tomo, yo decido qué libros llevarme de todos los que había ahí, primero eso, ¿no? O sea, que había varios, y yo decido este y este. Me acuerdo bien de los títulos. La Torní de Dios, de Enrique Jardiel Poncela, que es un escritorazo. Solo 2 veranos, de Peggy Watford. Es una novela romantiquísima hasta la náusea, pero con mucha historia de los monolitos franceses, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Y otro librito pequeño que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Y justamente en ese libro, aparte maravilloso, porque era ver de otro modo a Jesucristo, un personaje que desde niño nos habían puesto en una cruz, sangrando todo el tiempo y sufriendo, y con una cara que no se aguantaba él mismo, y de pronto encontrarlo en una lectura como una persona fuerte y sabia, que andaba y comunicaba, y aparte ayudaba a resolver los problemas. Y era lo que más me llamaba la atención, que no los resolvía los problemas, ¿no? Daba pautas para que los demás los resolvieran. Entonces, pues él estaba en la sinagoga, llegaba alguien y le decía, oye, pues es que tenemos un problema con los límites de las tierras, con el ganado, con el agua, y él les contaba una parábola, ¿no? Y entonces ya los fulanos decían, entonces si hacemos esto podemos... bueno. Y creo que, o al menos esos 3 libros son los que de manera consciente me vuelven lector, que hacen que yo diga, ¿qué más? O sea, ¿qué más hay? O sea, ya terminé esto, necesito que me den más cosas, porque ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Cuando uno se vuelve consciente. Claro. Y consciente y adicto. Sí. Arturo, ¿la lectura es una adicción para ti? Comparada con otras. Una adicción en todos los ámbitos, porque también
Me río porque justamente La lectura, ¿eh? la billetera, veo la billetera, veo que está vacía y digo, ¿en qué se fue? Pues, ay, qué pregunta, ¿verdad? O sea, es una pregunta medio absurda. Pues ya sé en qué. Paso por una librería y huele a peligro también, ¿no? O veo a Daniel, a nuestro amigo Elena, y digo, no, esta vez solo será un café, por favor, no. Pero es imposible poder lograr eso, ¿no? Juro, pero no creo, que ya me moderaré, pero no lo creo. Porque como decían los abuelos, porque cuando el perro es huevero, man que le quemen el hocico. Pues sí. No entendí la analogía, parece que te inspiraste en las parábolas de pero bueno, un poquito violenta la analogía, pero sí, no, bueno, yo esas las he escuchado de gente siempre de edades venerables completamente, y muy campesino, sobre todo, muy campesino. Era este asunto de los animales de granja, claro, de los perros que van y se roban los huevos de la gallina, del guajolote. Lo entendimos, Daniel. Menos mal. Pues sí, tal cual. Entonces, pero pregunta obligada, ¿no? Y espero que no sea como el expresidente. ¿Cuáles son los libros que han marcado la vida de cada uno de los que estamos aquí? Maestro, empezamos por la derecha ahora. Yo te diría, esa pregunta del otro día me la hicieron y la respuesta fue muy espontánea. Me preguntaba la doctora Elvira Hernández Carballido en un programa sobre lectura y libros. Saludos a la doctora. Y con mucho afecto, desde luego. Y yo le decía, los libros que me han marcado son aquellos que me atrapan después de la página 50. Si al llegar a la página 50 no me interesa, antes me sentía yo obligado a terminarlo. Hoy entendí que uno de los derechos del lector es, no me atrae, puede ser el libro más sublime, el autor más consagrado, pero no me atrae, entonces lo dejo. No te entonces, atrapa. ¿cuáles son los libros que más me han atrapado? Y los que me hacen leer más allá de la página 50. Y sí mencionaría algunos que han marcado la vida, más que como lector, la vida. ¿Por qué razón? Porque me he enfrentado a ellos como experiencias que otro narra lo que yo viví. 100 años de soledad, que aquí tengo esta revista de proceso de sus 40 años. Algún día hablaremos de 100 años de soledad y mi experiencia en torno a García Márquez. Señor Márquez. El otro, La nube estéril. Porque también aquí hay parte de mi vida, tiene que ver mucho con la historia familiar mía. Entonces también me marca mucho este libro, tiene un carácter genuino. Y creo que son dos libros que yo tengo muy, muy fuertemente. Y últimamente uno que me puso de cabeza, El infinito en un junco. De Irene. Definitivamente es un libro al que regreso con frecuencia. Bastante agradable. Sí, regreso con frecuencia, lo brinco, lo paso, lo llevo. Creo que son 3 libros que los retengo allí, de los que no me desharía. De otros sí, pero de esos no. Aunque los he regalado muchas veces. Nos platica, maestro, cuando los regale estaremos atentos. Los regalaba. Ahí estaremos. Pero sí puedo decir que hay muchos otros que han influido. La muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler, por ejemplo, es un libro que me produjo mucha intensidad al leerlo, me ayudó mucho. En fin, insisto, aquellos libros que rebaso por supuesto la página 50, esos son los que atrapan. Sí. Maestro Mario. Pues podría decir que el que más influye en mi vida pues es el que estoy leyendo ahorita, ¿no? Bueno, también. Siempre es el libro, hay un autor, Joaquín
es un filólogo español que escribe un libro acerca de la filología. ¿De la qué? La filología, la historia de la filología y su vinculación, cómo se va construyendo la idea del libro, la idea del conocimiento, la idea de la razón, la idea de las ideas, cuáles son las ideas que han tenido más peso a lo largo de la historia, cuáles son las que se están construyendo y que seguramente tendrán algún peso determinado en el futuro. Yo creo que son libros interesantísimos, pero también Umberto Eco en toda su saga es fabuloso leerlo. Cualquier libro que he encontrado es interesante. Otro, por ejemplo, Alvin Toffler, que es un futurólogo vinculado mucho con la tecnología, pero también con un análisis profundamente social. Otros libros, por ejemplo, El fin y los medios de, ahorita me acuerdo del autor, que es un libro a donde hace una crítica, un crítico norteamericano, muy fuerte acerca del porqué de los medios y el porqué de los fines. ¿Althusser, acaso? Bueno, Althusser como neomarxista, bueno, tú encuentras que cuando vas leyendo la historia del desarrollo del pensamiento, tarde o temprano te tropiezas con Marx, y tarde o temprano te atrapa un rato, y tarde o temprano dices, creo que tengo que rebasarlo, porque es parte de la vida, no son las respuestas solamente las que él da, sino las preguntas que se debe uno hacer a lo largo de la vida, los que valen la pena tener presentes, ¿no? Entonces, el pensamiento neomarxista pues sigue siendo vigente, aún en los grandes historiadores, sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, políticos, la corriente política, las corrientes diversas del pensamiento político, del análisis político, yo diría la pedagogía política, o la pedagogía académica dentro de los países, marcada por el marxismo, ha matizado mucho el desarrollo del pensamiento de las sociedades. No sé si las ha objetivizado o las ha hecho muy acotadas, ¿no? Eso tendría que ser un análisis que a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar verlo, sino tendrá que ser a futuro, pero eso nos dice mucho. Un día mi hijo me dice, oye papá, ya sé lo que voy a hacer. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Sí, voy a ser marxista. Le digo, nada más. Me lo encuentro un tiempo después. Claro. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Sigues en la misma? Sí, ya no leo Marx. Bueno, pero no te dije que no lo leyeras. Yo te dije que no solamente a él, sino que hay otros pensadores que hay que tenerlos siempre presentes y buscar nuevas ideas. Buscar, por ejemplo, este pensador de Heidegger. Pero a lo mejor es lo que te quería plantear, es que iba a ser marxista porque se iba a especializar en las películas de Groucho Marx. Claro. Eso también hay que considerar. Por ejemplo, Hannah Arendt hay que leerla. O sea, claro, y hay que releerla. Adorno hay que leerlo y hay que releerlo. A Marcuse hay que leerlo y hay que releerlo. ¿Por qué? Porque Marcuse, Heidegger, Adorno, Lucas y todos ellos, no Lucas el pato, no Lucas el pensador, son pensadores que nos abren la puerta a las ideas, no nos encierran en sus propias ideas. Exacto. Bien dicho. Y vuelvo con Harold Bloom, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Y además algo interesante ahorita en lo que comentabas, te referiste a Toffler y decías futurólogo. Pues no habían empezado a decir que los libros eran la herencia del pasado. Él lo que está diciendo es el futuro. Sí. Entonces los libros no son la marca del tiempo, sino casi podríamos pensar que son atemporales. Sobre todo los libros que trascienden. A mí me gusta mucho regalar libros todo el tiempo. De pronto cuando alguien cumple años o hay un suceso, pues me gusta regalar libros y generalmente van acompañados de una frase que dice este presente que se elaboró en el pasado para que lo leas en el futuro, ¿no? Entonces es como juntar ahí para que anotes la fecha de mi cumpleaños. Completamente.
Y pues nada, ¿no? Eso, Claro. justamente poder regalar un libro también es uno de los actos más chidos que se pueden hacer actualmente. Pero también más agresivos muchas veces, ¿eh? Bueno, sí, porque uno tiene que ser cuidadoso Porque también con qué regalar. muchas veces el libro lleva un mensaje muy severo. Claro, es un vehículo de intenciones. Y yo recuerdo, Mario, tú conociste a doña Esperanza Herraiz. Ella, aún en bodas, en bautizos, regalaba libros, pero los escogía. Sí. Los escogía, no. Tenían que responder a la circunstancia Y a las y a la necesidades de la persona, claro. Y al momento. De veras, como dices, eran obsequios con una profunda intención, con una elegida dedicatoria. Es como decirle, hay un avión cargado de... Sí, claro. Ahora, ¿qué es leer? Yo aquí siempre he sostenido, y bueno, yo me dediqué más de medio siglo a las cuestiones del idioma, la enseñanza, el lenguaje, programas educativos, diseño de programas educativos, evaluación de lingüística y de literatura, etcétera, etcétera. Labor que me encantó. Y dentro de eso era plantearse que tenía que ver la lectura con el desarrollo de la personalidad desde la escuela misma. El español era la primera asignatura que se enumeraba en cualquier programa, en cualquier plan de estudios. Y a mí me decía, y con base en toda esta experiencia, me dicen, ¿qué es para ti leer? Le digo, pues para mí leer es aprender a descodificar el código cultural que otro construyó. Y en ese sentido, no limito la actividad de leer a simplemente recorrer la vista sobre estos dibujos que llamamos letras y estos conjuntos de letras que llamamos palabras y este objeto que llamamos libro o periódico o revista. Me refiero a que se construye un código cultural en la fachada de una iglesia, en el plano mismo de la iglesia, la distribución que tiene, en una pintura, en una película, en una telenovela. ¿En el trazo de la ciudad? En el trazo de la ciudad, en los grafitis, etcétera, etcétera. Entonces, donde está todo lo contrario a natura, hay un código cultural que hay que aprender a interpretar. Y esto lo digo porque hay mucha gente que en la vida no tuvo la oportunidad y hoy en pleno siglo XXI estamos hablando de millones y millones de personas que no saben leer letras, pero que saben leer todo aquello que en la vida les ha permitido hacerlo. Y entonces uno se encuentra con gente muy sabia que ha sabido leer la vida, pero que no sabe escribir una palabra ni leer un signo gráfico. Creo que esto es algo que tenemos que, con mucha humildad, redescubrir en la vida y en la gente que nos acompaña. Hay una novela hermosa de Miguel Delibes que se llama Las ratas, donde el personaje es un niño, un niño que vive todavía en las cuevas, ¿no? Ahí de esa región de España. Y a él lo busca toda la gente, todo el pueblo, porque él sabe leer el clima, por ejemplo, sabe leer el comportamiento de los animales, sabe leer el viento, sabe leer la tierra, sabe leer los momentos para cazar y no cazar, para hacer tal o cual actividad. Y pareciera que en una sociedad como la retrata Miguel Delibes, donde hay una falta de educación formal tremenda, en sociedades pues prácticamente de tercer mundo, donde el alcalde, la función que tiene es más que proveer y prever que las personas no sufran, sino que dejen de vivir en las cuevas, porque pues cómo, eso es eso es denigrante, ¿no? Bueno, hoy son de lujo en Granada, vivir en una cueva hoy en Granada son residencias de lujo. Y hubo un momento donde les ponían dinamita, ¿no? Para sacar a los habitantes de ahí. Entonces, justamente eso, Miguel Delibes nos muestra escenas maravillosas, pero ese personaje, además cumple un año, la novela sucede en un año, pero no nos van diciendo enero, febrero, marzo, sino que nos van diciendo los santorales,
cada que sucede algo, que van llegando las lluvias, que alguien se muere, no menciona ni el día ni el mes, sino el santoral, ¿no? Entonces, pues ahí si la encuentran, Las ratas de Miguel Que Delibes, además, acuérdense que Miguel maravillosa. Delibes pertenece a esta generación de escritores españoles de la posguerra, que si bien no viven o no participan porque eran o niños o nacieron un poco después de la guerra civil, sí heredan todo el peso de estas generaciones. Entonces, ¿Las ratas o el calendario de Galván? Del más antiguo. La rata. Del más antiguo, porque Del sí más había antiguo. varios, ¿no? Sí. Sí. Un día voy a De hecho, traer. el del más antiguo es una cosita así pequeñita, así, ¿no? Generalmente color rojo, ladrillo. Hoy lo iba a traer uno que tengo por allí, porque además hay cosas curiosas que usted debe guardar en su casa. El calendario de Galván, el silabario de San Miguel, el catecismo del Padre Ripalda, la imitación de Cristo de Kempis, algún cancionero de Picot, son las parte canciones. de una Canciones de temporada Picot. nuestra. Claro. Ya creí que unas 5 lecturas, sí fueron 5 lecturas. Bueno, Sí. muy bien, pues. No, nos dice nuestro productor que ya 5, ya vamos casi de salida. Porque el tiempo, eso también es muy importante. Tantas lecturas, tantos libros que leer y tan poco tiempo que es ¿Y yo con 2 ojos? y yo con 2 ojos y tantas lecturas que una vida no me basta Y para poder ojos. hacer. Y bueno. No, pero Mario y Daniel, cuando éramos escuincles en la primera y alguien usaba anteojos, 4. 4 ojos, les decíamos con una mala intención de bulearlos. 4, sí, claro. Y hoy lo que pasa es que no descubríamos que la mayoría de los niños sufrían, oigan, escribir con una vela, hacer la tarea. Con una lámpara de carburo. O lámpara de carburo, a cualquiera le perjudicaba la vista. Ya lo creo. O incluso Así que no digas que tienes 2 ojos. No, sí, ¿no? O incluso la falta de espacios en las casas. De pronto, cuando no hay un espacio idóneo, yo me acuerdo que pues, en mi casa el único lugar donde podía yo estar más o menos tranquilo leyendo era en donde estaba más oscuro, ¿no? Que era donde nadie quería estar. Entonces, O la otra, que había familias en que ya no pierdas el tiempo, deja de leer y ponte a X, a hacer X cosa. Y mucha gente, yo recuerdo, no pocos amigos aficionados a la lectura que me decían, me acostaba, cubría con la colcha y con una lámpara, con una linterna sorda, seguía leyendo, porque no podía yo dejar de leer. Por eso les decía, la lectura Excelente. es adictiva. Es adictiva, genera ansiedad. Cuando no leo no duermo bien. Fíjate que una vez yo le dije a una amiga, le digo, fíjate que yo si no leo, no duermo. Y ella me contesta rápidamente, en cambio yo si leo, me me duermo. duermo. Qué bonita manera de jugar con las palabras. Doris la recuerda. Aunque algunas veces los sueños son muy vinculados con lo que acabas de leer. Claro. Porque llamas a conceptos, llamas a ideas. Alguien diría y llamas a los demonios. Yo que tuve- te acompañan en tu sueño. Claro, yo me acuerdo cuando estaba leyendo Los muros de agua de Revueltas, yo tuve que dejar las lecturas nocturnas, tuve que terminar el libro en un parque a la luz del día, Sí. porque lo leía yo de antes de dormir y eran pesadillas terribles, no necesariamente con el agua o una isla, sino desataban justamente conceptos. Antes Como irnos- aquel libro de El abogado del diablo, Ujú. una novela de Bostrich. Es una novela terrible donde en la juventud me enfrento con la idea del bien y la idea del mal personificado dentro de un diálogo entre 2 personajes, uno que defendía per se el bien y otro que defendía el mal per se. Los dos buscaban argumentos para explicar las cosas de la vida. Antes de irnos les quiero recomendar una película deliciosa, hermosísima, francesa. No recuerdo la actriz, es una actriz ya mayor, pero sí me acuerdo que es con Gerard Depardieu No, bien. y se llama Mis tardes con Marguerite. Es la relación de una mujer mayor, anciana, jubilada, que se va todas las tardes al parque a leer un libro. Ella es jubilada, profesora universitaria antiguamente,
y se encuentra con un obrero torpe, tosco, alto, gordo, Depardieu. Pero ambos tienen el gusto de darle de comer a las palomas del parque. Y esto los une para empezar una larga y bonita amistad, donde ella le comparte su gusto por la lectura y él se apropia de ese gusto. Es una novela, una película maravillosa. No se la pierda, búsquela. Y bueno, pues si no leo, pues me aburro. No se aburra. No me aburro, no hay que aburrirse, hay que leer. Y bueno, nuestro amigo el N ha traído estos dos títulos justamente para una dinámica para nuestros amigos que cada jueves nos acompañan. Trae la proposición del fundamento de Martin Heidegger, ediciones del Cerval, y ahí ya tenemos la formación de la humanidad de Richard Leakey. ¿Cuál pudiera ser la dinámica para que se los pudieran llevar nuestros amigos? Que hablen a la estación y digan, quiero un libro. Ah, bueno. Tal cual. Tal cual, no hay más. Quiero un libro, y aquí está la formación de la humanidad y la proposición del fundamento de Martin Heidegger. Y también envío un saludo a mis alumnos que me dijeron, por favor, manda un saludo. Bueno, aquí está. Un saludote, Ulises, y un abrazo. Pónganse a leer, que eso es lo que importa bastante en la vida, sin duda, ¿no? Si no lees, me decía mi abuelo, si no lees, ¿de qué vas a platicar cuando seas viejito? Pues sí, claro, exactamente. Hay que leer. Y mira que para leer hay mucho material. Y bueno, gracias, maestro Marcial. No, Maestro Mario, nuestro amigo el N, claro, que sea la primera de muchas veces más. ya ha venido. Y bueno, nos vemos el próximo jueves aquí de Tiempos y Palabras con otro tema para pues desconocer menos, charlar, un espacio de conversación, tal cual. Y no le cambie, en un momento más, pues sigue otro programa de sumo interés. Hasta el próximo jueves, amigos y amigas. JMS Radio, diversidad auditiva. Es un parque nacional ahora. Y no es que tenga que ser de cierto